quiero hablar de libros y, digo, pudiendo hablar con el autor, Pero que estás con la casa de Luca, Juan. bueno, pues sí, sí, sí. ¿Y qué? Los escritores somos así, nos colamos en las casas. Lucas, ¿qué Es que tal? mi casa es tu casa, por cierto. O No sea, me lo digas dos veces porque eres las el mías. bienvenido, sois el bienvenido. Muchas gracias. Lástima que no habéis pillado la etapa donde se hacía algo más de fiestas, ahora es un poco todo más austero, pero bueno. ¿En tu casa se hacían fiestas como en la casa de Jorge Lago? Pues no lo sé, vamos, creo que no tanto, o sea, algo más tranquilito. Vamos a empezar por ahí. Jorge Lago es uno de los filósofos, es uno de los intelectuales. Podemos tiene cuentas aquí, en tu libro tiene dos almas, el músculo de Iglesias, ¿no?, y de los comunistas, y la estrategia, el ajedrez de los errejonistas, ¿no? Cuando se habla de los intelectuales de Podemos, alguien puede pensar que son gente que está todo el rato estudiando, pero hay una vertiente fiesta muy importante. A ver, hay una vertiente fiesta importante, pero porque, o sea, Podemos es un fenómeno político que nace con personas jóvenes. O sea, que esto es importante. Y son jóvenes que además no forman parte de las juventudes políticas de los partidos tradicionales. O sea, es gente borderline. Mm. Y es gente en las que la actividad política se hace al margen de las estructuras clásicas, o sea, la universidad, los centros sociales. Entonces siempre yo creo que, o sea, que ya desde el minuto uno más o menos se compagina la idea de decir, bueno, vamos a un centro social, hay un concierto y al mismo tiempo hablamos de política con una cerveza y tal. O sea, esto fue la generación, ¿no?, de todos los protagonistas de Podemos. Y entonces a partir de ahí pues luego se crea el fenómeno político. Hay Pero es algo muy generacional, muy normal, digo yo. otra cosa muy generacional es que había gente en nuestra generación, que más o menos es la de Podemos, había gente que tenía que pagar alquiler y había gente que vivía en casas heredadas. Esta doble condición también está bastante marcada en Podemos, ¿no? Hombre, es que es Podemos, pero repito, o sea, aquello yo creo que es un movimiento generacional, o sea, un movimiento generacional de protesta que en realidad empieza con el tema del G8, está Seattle, está luego Génova y tal, o sea, es un movimiento radical, los desobedientes, ¿no?, se llamaban, la generación desobediente. Y claro, era un movimiento que mezclaba, yo creo, dos almas sociales. O sea, es verdad que había, digamos, por mucha reivindicación izquierdista, de rebelión y tal, había personas que seguramente venían de condiciones sociales de clase media tirando a baja, o sea, yo qué sé, con padres con sueldo bajos, que vivían en alquiler, normales y corrientes. Y luego, pues mira, había algunos más pudientes. Había algunos que quizás tenían herencias, tenían, yo qué sé, pisos y tal. Entonces, y era en fin, la gauche divine, ¿no? O sea, los más adinerados del grupo. Pero los dos sectores, en su radicalismo, en su afán rupturista, pues yo creo que encajaron, ¿no? O sea, encajan y luego pues cada uno va un poco por su corriente. Porque tenemos ya los más juergas y los más serios, ¿no? Aquí hay una diferencia dentro de Podemos. Tenemos los que vienen de familias bien, digamos, la izquierda pija malasaña, tal, y luego los más obreristas, los que tienen una trayectoria más auténtica, ¿no? Sí. Tenemos hombres y tenemos mujeres. Este es otro de los... al principio son todo hombres, los líderes, salvo Vescansa, ¿no?, que está en el núcleo, pero de pronto van incorporándose muchísimas mujeres al proyecto, y de hecho Errejón va a tener bastantes movimientos clave en esto, ¿no? Háblame también de esos dos Podemos, el Podemos macho y el Podemos hembra. A ver, el Podemos, yo creo que Podemos es macho desde el principio, o sea, porque los impulsores, si tú te fijas, los grandes nombres son todos nombres de hombres, o sea, masculinos, o sea, el Monedero, Errejón, bueno, el propio Pablo Iglesias, claro que es o sea, es una presencia muy, muy masculina, si quieres, y además ¿no?, de alguna manera no digo que lo reivindique, pero hace un poco de gran capitán, ¿no? Y luego, claro, hay un momento donde yo creo que también porque cambian el paradigma social del momento, es decir, hay un momento protesta de Podemos con la crisis 2014-2015, donde
la clave no es si es hombre o si es mujer, sino se trata de dar el asalto al poder, criticar la casta, hablar de pueblo y tal. Y luego en un segundo momento, que es cuando Podemos entra en el Congreso de los Diputados, y entonces es cuando Podemos ya no les vale jugando la carta, decir, oye, no somos anticasta, o sea, ya Nos hemos vuelto casta. claro, ya te has convertido al fin y al cabo en establishment, y es en este momento, además con el Congreso de Vista Alegre II, que es del año 2017, cuando Errejón tiene, digamos, la intuición, si quieres, de darle la vuelta a la tortilla y decir, oye, ya no vamos a hablar de pueblo y de casta, o sea, en la línea de ruptura, y vamos a modificar la línea en un discurso machismo-feminismo, ¿no? Y claro, Errejón hace esto porque, y además hay documentos, digamos, en su plataforma, en sus papeles para dar el ataque en el Congreso de Vista Alegre II, él habla públicamente de que hay que feminizar Podemos, de la misma manera que hay que feminizar la sociedad española. Entonces, la idea es como una fotografía más o menos de Errejón rodeado de mujeres, intentando pues conquistar el partido, ¿no? Entonces ahí está efectivamente Rita Maestre, Clara Serra, bueno, Carolina Vescans, o sea, todo un se feminiza de alguna manera su corriente, ¿no? Aunque la que acaba más feminizada es la corriente pablista con Irene Montero, ya la siguiente etapa. Pero es una reacción a aquello, claro, o sea, porque ellos se dan cuenta que le están robando la clave tú, feminista, el claro, y 2017, entonces hay la reacción de Irene Montero que dice, a ver, no me vais a mí ahora a robar esta... Pero tenemos ya tres. Estoy poniendo diferencias dentro de Podemos que son en realidad, los cuentas tú en el libro, contradicciones, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde dentro del propio Íñigo Errejón, que va a ser el hilo conductor. Pero hay otra más. Es el Podemos que quiere asaltar los cielos, tomar el cielo por asalto, ¿no? Que quieren ser, bueno, ser un Podemos bolchevique, ¿no? Y un Podemos menchevique que piensa que no hay que asustar, que hay que ir hablando con empresarios, con los think tanks del Partido Socialista, que hay que ir convirtiéndose en una cosa de hegemonía, ¿no? Háblanos también de esta doble alma. Claro, porque tú fíjate que yo creo que la clave ahí es la famosa frase de Pablo Iglesias cuando en Vista Alegre 1, el primer congreso, o sea, estamos en el año 2014, Podemos de la nada se presenta a las europeas, da el pelotazo, saca 1 millón de votos, y todo el mundo diciendo, pero estos quiénes son, o sea, porque aquello fue un gran éxito. Entonces Podemos ahí arma una reflexión que es, ¿qué queremos ser de mayores? Apuestan, como es lógico, por crear un partido político tradicional, es decir, deja la idea del movimiento raro, no, aquí vamos a crear un partido y vamos a entrar en las instituciones. Y entonces hay el Congreso del año 2014. Y en este congreso famoso, donde fíjate que Echenique formaba parte de la corriente anticapitalista, o sea, entonces era enemigo de Iglesias y de Errejón, que era el tándem, Iglesias pronuncia la famosa frase dar el asalto, o sea, el poder se toma por asalto, ¿no? Que es un guiño al marxismo, es un guiño a la Comuna de París, o sea, hay varios elementos ahí. Y Errejón en ese momento duda, porque le dice, Pablo, pero tú estás seguro de eso, porque eso va a ser el titular del Congreso, o sea, la prensa, porque él ya piensa en términos de medios de comunicación. Vamos a jodernos la biografía, ¿no? Vamos a jodernos la biografía, efectivamente. Que es un hilo conductor de la historia de Íñigo Errejón, en mi opinión. Y ahí la respuesta de Iglesias es una respuesta, te diría que carismática o de liderazgo puro, que es decir, a ver, Íñigo, no tengas miedo, más o menos, hay que dejarle a los historiadores algo de qué hablar, algo de qué comer, ¿no? Y creo que ahí ese episodio nos revela un poco lo que tú decías, o sea, una línea bolchevique clásica, más o menos clásica, o sea, vamos a dar el asalto, vamos a la guerra relámpago, la llamaban ellos, intentar lograrlo todo en un plazo de tiempo muy limitado. La reflexión de la guerra relámpago la comparten Iglesias y Errejón, porque los dos, Iglesias yo creo que le gusta la idea de la guerra, de ir a contra todos, le mola, por así decir. Y en el caso de Errejón yo creo que hay un pensamiento estratégico, que es, tenemos que dar el asalto, conquistarlo todo, antes de que nuestros contrincantes se den cuenta exactamente de quiénes somos y de cuál es nuestra táctica política. O sea, cogerles, digamos, por sorpresa. Lo que pasa es que, claro, la guerra del relámpago puede durar 1 año o 2, como mucho. Y después de 2 años, o sea, 2016-17, ahí es cuando Errejón dice, bueno, pues esto, la guerra del relámpago, hemos logrado mucho, enhorabuena a todos, pero ahora aquí hay que modificar
el planteamiento táctico estratégico, y es en este momento cuando se hace menchevique, si quieres, o sea, cuando empieza a entender que su relación con el poder, que su relación con el poder, me entiendo, con los lobbies del poder, ¿vale? O sea, con los empresarios, con la prensa, los medios de comunicación, con todos aquellos que les permite luego construir su imagen. Es ahí donde él dice, aquí tenemos que colaborar con algunos sectores, no podemos enfrentarnos a todos, porque si no, efectivamente, nos vamos a joder la biografía. O sea, la idea es decir, oye, y cuando esto se acaba, ¿qué? ¿Qué va a pasar de nosotros? Hay otra doble condición que es el Podemos leal, el Podemos piña, que acaba siendo el Podemos pablista en torno al secretario general, y el Podemos rebelde, ¿no? Que lo que me ha sorprendido leyendo el personaje es que empiece tan pronto. Yo seguí toda esta historia un poco como la ruptura de los hermanos Gallagher, ¿no? Veías a dos, Errejón y Iglesias, ¿no? Dos amigos, ¿no? Esa foto mítica que hay, que se les ve como de perroflautas, ¿no? Cuando son muy jóvenes, tal. Y que consiguen armar juntos un gran partido, ¿no? Que pega a la guerra relámpago y se sube a 5 millones de votos y tal. Y aquí en el libro cuentas cómo desde el principio, claro, tardamos en enterarnos, desde el principio hay una paranoia inmensa de Iglesias hacia Errejón y también de Errejón hacia Iglesias. Sí, yo creo que nosotros hemos comprado la imagen bonita de los dos amigos del alma, y que, en fin, que van de la mano hasta que en un determinado momento, no se sabe muy bien cuándo empieza, pero empiezan, en fin, a putearse un poco mutuamente, y ahí se genera la famosa ruptura, y es una ruptura entre hermanos, ¿no? Pero yo creo que no es del todo cierto esto. O sea, seguramente, evidentemente, en los años de la universidad, del activismo político, antes de que nazca Podemos, los dos son amigos, es evidente. O sea, en las dos tesis de doctorado que hacen se les agradece la ayuda, hablan de ellos así como muy amigos. Pero yo creo que cuando empieza ya la trayectoria política de Podemos, ya son dos personas que se acaban mirando de reojo el uno al otro. Porque Iglesias lo que hace es entregarle a Íñigo la construcción del partido. O sea, Iglesias es eurodiputado, entonces tiene que ir a Bruselas, y lo que dice a Íñigo es, oye, arma tú la formación política, construye el partido. Se trata de viajar en los territorios, en las ciudades, abrir los círculos, hablar con la gente y tal. Pero ya en ese momento, por personas que estaban ya en esta fase de construcción, a mí lo que me dicen es que ya en ese momento Iglesias en realidad duda un poco de Errejón. O sea, ya no le tiene del todo, no está muy confiado en él. Pero, ¿sabes qué pasa? Que es un momento también en el que, por interés, no queda otra que, oye, vamos a ver hasta dónde quiere llegar este chico, ¿sabes? Es que porque Errejón no quería al principio sumarse, no tenía muchas dudas. Él, claro, cuesta convencerlo. Claro, y los pablistas siempre lo recuerdan. Dice, a ver, pero tú cofundador nada, o sea, que tú llegaste de rebote al último minuto. De Bolivia, ¿no? Estaba fuera. Claro, es que Errejón llega de rebote también al 15M. Sí. O sea, Errejón llega al aeropuerto de Barajas porque estaba estudiando para la tesis de Bolivia, y tenía que defender en el tribunal de la universidad, pues... y llega a Barajas y unos amigos le dicen, oye, Íñigo, pásate por la Puerta del Sol porque aquí se está armando la Mundial. Y él al principio no se lo cree, dice, esto es lo de siempre. O sea, algo que yo lo entiendo, porque son todas estas manifestaciones, y lo recuerdo perfectamente porque, en primer lugar, porque en el 15M lo viví personalmente, pero luego porque formo parte más o menos de una corriente generacional parecida. O sea, eran todos estos actos, esas manifestaciones que duraban lo que duraba, llegaba la policía, se desmantelaba todo y punto y pelota. Entonces él no se lo cree. Por eso, cuando nace Podemos, que Pablo Iglesias le pide a Errejón, Íñigo, súmate, por favor, te necesito tal, él al principio duda. Y es muy interesante esa duda, porque en la definición del personaje, para mí es una duda que, o sea, de alguna manera lo mancha todo desde el principio. O sea, en ese momento ya duda de qué hacer y, sobre todo, hasta qué punto involucrarse en el proyecto, porque él se da cuenta, él conoce perfectamente quiénes son Pablo Iglesias, Monedero y tal, y sabe que son personas muy radicales, más radicales de como a él le gustaría hacer la política, y echados demasiado para adelante.
Entonces dice, a ver, yo, que se consideraba más listo que los otros, más preparado, con un futuro profesional más seguro, porque él ya apuntaba a carrera académica, decía, a ver, pero ¿hasta qué punto me conviene a mí meterme en este proyecto de frikis que vete tú a saber que al final luego me mancho mi nombre y no voy a poder ser profesor universitario o ser asesor gubernamental, que era otra de las cosas a la que podía aspirar? Entonces, cuando hay la campaña electoral del 2014, que es la campaña que Íñigo, con todo respeto, porque es cierto, acierta dos, tres claves, poner la cara de Pablo Iglesias en la papeleta, el discurso del pueblo casta, o sea, él ahí marca las líneas de la campaña electoral. Cuando termina, cuando hay el éxito la noche electoral, el propio Rejón cuenta que cuando va al meeting de campaña se siente como absorbido por un agujero negro. O sea, es decir, yo ahora de aquí, ¿cómo voy a salir? ¿Sabes? Porque ya la cosa es demasiado grande. El propio Iglesias le dice, Íñigo, déjate de tonterías porque de esto ya no puedes salir. O sea, ya has entrado en una espiral de la que no puedes salir. Pero él, esa noche o las noches siguientes, en unas reflexiones, tú hablabas antes de las fiestas y tal, de los filósofos, con esta camarilla de amigos que le gustaba mucho la filosofía política, ¿sabes? Mirar las cosas un poco en plan sexo de los ángeles y no pragmatismo y empirismo a lo Pablo Iglesias. El discurso que hace Íñigo es decir, a ver chicos, ¿ahora qué hacemos? O sea, ¿seguimos en este proyecto o nos marchamos y al final, mira, seremos aquellos que han hecho la campaña electoral de Podemos y nos vamos más o menos a vendernos como asesores políticos en otro tal? Y ahí ese dilema, que es un dilema shakespeariano para mí, o sea, que marca luego también un elemento de figura atormentada del personaje, porque acaba diciendo, a ver, a mí me va la adrenalina, a mí me va el rock and La roll, dopamina. a mí me va la idea de vivirlo esto, lo quiero vivir. Pero es una manzana envenenada de alguna manera, porque claro, todo eso conlleva lo que él dice, un coste, luego en lo que es la dimensión privada de la Sí. persona normal y corriente y lo que es la vida pública, que es algo que, según él cuenta, pues acaba sufriendo bastante. Sí. Bueno, tú, bueno, no sé quién lo cita, pero tú hablas de Fouché por el libro de Stefan Zweig, la Sí. biografía de Fouché, no sé si es Monedero. Es Monedero que sí, hace sí, sí. una entrevista en el país. Sí. Me parece una de las mejores comparaciones que se pueden hacer de Rejón. O sea, leyendo el libro se ve a un tipo cuya ambición política tiene mucho de vicio, o sea, de eso de empezar probándolo y acabar enganchado y ya no saber salir. Él no puede sustraerse del lío en el que se ha metido y lo disfruta sufriéndolo, ¿no? Porque lo pasa mal todo el rato por la fama, ya no puede. La entrevista de Ángeles Barceló en TV3, o sea, él es una persona que sufre mucho, se supone, porque ya no es anónimo, porque ya está enganchado, pero al mismo tiempo de una cobardía y de una mezquindad tremenda, que yo creo que donde se ve más la mezquindad de Rejón en todo el proceso es, no recuerdo el año, cuando él traiciona cuando se va a la Comunidad de Madrid, que traiciona a sus correligionarios, deja tirados a varios, o con Rita Maestre también, o sea, en los momentos clave, Errejón, o sea, Iglesias, que es el de las grandes purgas, al que no se le puede contestar, parece que es más leal con los suyos que Rejón. Yo creo que es así. O sea, otra cosa es que la lealtad, la lealtad en la política es un elemento en parte contradictorio, porque claro, tú con quiénes tienes que ser leal técnicamente, con un proyecto político y por lo tanto coherente con tu gente, ¿no? coherente con una ideología, con una línea de pensamiento, o leal con tu gente. Yo creo que Iglesias, el pablismo en general, o sea, te diría que incluso Irene Montero, o sea, ellos siempre, si te fijas, apelan a la lealtad como algo casi de familia, a la idea Italia del Sur, o sea, estos son los míos y con los míos a muerte. Bueno, a núcleo de culto a la personalidad también, ¿no? De Partido Comunista de toda la vida, ¿no? Sí, bueno, una lealtad atemorizada también, la gente tenía miedo de... Sí, hombre, claro, hay mucho comunismo, o sea, efectivamente, el comunismo sobre todo era una lealtad condicionada por el miedo. Yo creo que aquí hay evidentemente,
claro, en un asesor, en un cargo menor, tiene que haber miedo, seguramente, oye, aquí voy a perder el trabajo y tal. Pero en los dirigentes principales, la lealtad es sobre todo una cuestión de decir, hemos empezado juntos, tenemos que terminarlo esto juntos, ¿no? O sea, estar unidos y defendernos mutuamente, porque ellos se sienten atacados. Y en parte es cierto que, claro, ellos plantean un ataque al sistema que efectivamente tú lo puedes llevar a cabo solo en formación política. Claro. O sea, tú tienes que estar ahí blindado, porque si no, en cuanto hay fisuras... Y Errejón, justamente, lo que le reprochan, uno de los elementos que más llevaba a los paulistas a atacar a Errejón, La relación con los medios. la ¿no? relación con los medios. O sea, la acusación de filtrar a los medios de comunicación los trapos sucios del partido, ¿no? Con las filtraciones iremos Y luego. la relación, fíjate, pero la relación con los medios, luego a veces hay también que entrar en la defensa del errejonismo, te quiero decir. A veces hay que, también a nivel periodístico, intentar entender dentro de lo posible las dos voces. Claro, sobre la relación con los medios, o sea, Iglesias tenía una relación con los medios conflictiva. Pablo Iglesias desde el minuto uno decía a los suyos, no tenéis que dar márgenes a los medios de comunicación, porque incluso los medios más de izquierdas o progresistas en realidad siempre estarán del lado del PSOE. O sea, nosotros siempre nos van a joder, más o menos. Pues de ahí la idea de crear sus propios mecanismos de medios de comunicación o usar las redes sociales como único megáfono para llegar a sus votantes. Íñigo Errejón, en cambio, no es que se crea la idea de que los medios son buenos, a pesar de que se deja seducir por ellos. Esto también es cierto. Pero él piensa que los medios, que él puede dominar a los medios de comunicación. O sea, él piensa, yo soy más listo de todos vosotros y lo que hago es entablar una relación de amistad con los medios de comunicación. Vosotros pensáis que yo más o menos soy aliado, colaboro con vosotros y os entiendo y tal, cuando en realidad yo os quiero utilizar para mis propios fines políticos. Y es una reflexión, o sea, es una reflexión de carácter táctico de la política respecto a los medios de comunicación. Y es una reflexión que cada partido político ha tenido que hacer y tiene que hacer constantemente, sobre todo en una formación emergente como podía ser Podemos en aquel momento o Ciudadanos, por ejemplo. Y entonces esta relación que Errejón establece con los medios de comunicación, yo creo que es uno de los elementos que luego le lleva a la gran contradicción de la persona y el personaje, porque al fin y al cabo es al revés de su planteamiento. Son los medios de comunicación que se lo acaban comiendo a él, no al revés. Porque le acaban construyendo de él una imagen edulcorada, Sí, del casi el yerno perfecto. Claro, el yerno perfecto. Y ahí la entrevista famosa del año 2016, fíjate que es 2016, Sí, de Àngels Barceló, TV3. es espectacular. La he visto con... ¿La has visto? Claro, después de leerlo aquí. Sí, sí. ¿Y te ha gustado? Bueno, O sea, es interesante, es un sí, documento... sí, es un documento importante, ¿no? Claro. Porque, sí. Sí, porque ella, fíjate, solo el Sobre programa... todo por quién es Àngels Barceló. Claro. Y luego, fíjate, solo el programa se llama Fuera de Serie. Sí. O sea, un fuera de serie. O sea, es el año 2016, Sí. Podemos acaba de nacer, y Àngels Barceló en TV3 está diciendo que el fuera de serie para ella de la política española es Íñigo Errejón. Y él es muy interesante porque esa entrevista tiene dos partes. La primera, que están en un bar y hablan de política, más o menos. El proyecto de Podemos, la relación con los nacionalistas, y ahí también Errejón hace todo el discurso plurinacional, que hay que seducir a los nacionalistas, que él habla catalán. Fíjate que el primer Pablo Iglesias no busca la conexión con los nacionalistas. El primer discurso que hace Pablo Iglesias en Barcelona, uno de los primeros, es obrerista. O sea, es más o menos izquierda clásica, diciendo aquí los nacionalistas son unos pequeños burgueses y tal. Bueno, es que está el escándalo de corrupción de Convergencia, de Pujol, Claro, o sea, es aquel momento... Claro. Que Ada Colau también tenía ese discurso contra la derecha catalana clásica. Sí, pero luego lo cambian. Y bueno, en cambio Íñigo desde el principio lo tiene bastante... La idea plurinacional, que además es una cosa que le importa de Bolivia, o sea, la idea tal... Sí, con las identidades oprimidas. Tal. Entonces, y la segunda parte de la entrevista, que es la parte más personal, donde Barcelona le pregunta, a ver, ¿quién es Íñigo Errejón persona? Y tal. Sí. Y él ya empieza a hablar en el año 2016 de la dificultad de encajar la dimensión personal a la dimensión política pública. Él dice, a mí antes todo el mundo me llamaba Íñigo y ahora soy Errejón.
Y él dice, porque estoy en la televisión y voy por la calle y me llaman Errejón. Mm. Y esa fase disociativa, si quieres, yo creo que, como ves, viene de lejos. Sí. O sea, luego él dimite en el año, o sea, 2024. Ujú. Pero ya ahí, digamos, el efecto, Podemos lo llaman el efecto Rolling Stones, o sea, que son estrellas de rock. Y así se sienten. Bueno, de hecho, no sé qué te parece esta reflexión, pero yo he dicho muchas veces que Monedero, Errejón e Iglesias podían haber montado un grupo de música con el mismo objetivo que montar un partido político, que básicamente era triunfar, ¿no? O sea, Ya. la... Lo que pasa es que ellos no, no sabían tocar la guitarra. La guitarra creo que la tocan como yo, o sea, de manera así muy, muy No, lúdica. no, pero tiene algo de grupo de música que se acaba dividiendo cuando las Sí. cosas van bien y cuando... tienes un libro dedicado al dinero de Podemos, que aquí esta parte se menciona poco, ¿no? Pero claro, son unos tipos, la mayor parte de ellos están en el entorno universitario, además no han empezado sus carreras. Es verdad que cogen a Monereo, van cogiendo a su alrededor a gente ya con una trayectoria sólida para montar, digamos, pues las propuestas económicas, van haciendo todo este trabajo, pero los líderes son gente que tiene, digamos, la vida profesional por delante, ¿no? Monedero es el que más tiempo lleva ya en la universidad, en las asesorías, etc. El éxito llega rápido electoralmente con Europa y luego con las elecciones del 16, que son la bomba. Ahí entra muchísimo dinero. Me sorprende que aquí se mencione poco, Mm. porque siempre me ha parecido que el reparto de los beneficios también tuvo un peso importante en que se rompiera por dentro, en que las tensiones terminasen siendo tan fuertes. ¿Tú crees que a Errejón no le importaba la pasta? Hombre, a ver, yo creo que le importa como a todos aquellos que se meten en política, más que nada porque se trata de, o sea, de intentar vivir bien la vida. O sea, eso es normal y sobre todo porque son personas que en buena medida venían de tener un relativamente bajo poder adquisitivo, por mucho Por que eso. pudieran tener un piso de herencia y tal. O sea, estamos hablando de personas normales y corrientes. Entonces, claro, de repente tienes unos ingresos importantes. Pero yo creo que no es la clave de que condiciona todos los movimientos. Yo creo que es más el poder. O sea, creo que el elemento de seducción más fuerte es el poder. Y el poder no es, porque en su caso uno dice, ya, pero el poder, ¿qué? Que estos no gobernaban nada. No, el No, poder no es Pedro dentro de Sánchez, Podemos. o sea, no es Pedro Sánchez un ministro que ordena, manda y que tiene, digamos, a personas pendientes de lo que ellos decidan. Es un poder público, es un poder de proyección, Es influencia. es influencia, es que te llamen a cenar personas Que importantes. eso le gusta a unos y a otros no. A unos y otros, ¿no? A Rejón seguramente le gusta más que a Iglesias. Es que te sientas con un auditorio delante y que la gente te escucha. Mm. Y esto es parte de la dopamina, o sea, de la dopamina de la política. O sea, y es un elemento, fíjate, yo creo que a veces es difícil de entender para personas normales y corrientes y para todos aquellos que no viven de la política, pero es una cosa que yo he visto con No, pero mi trabajo los periodístico. medios nos pasa también. Cuando tienes una proyección pública, enseguida. Puede ser. Vamos, a mí me pasa también, quiero así decir. pasa, sí. Hombre, sí, yo creo que me lea mucha gente, sí. O sea, no me puedo imaginar lo que es esos niveles. Claro, Es algo que engancha. claro, es algo que engancha, o sea, y sobre todo yo creo que engancha y sobre todo asusta la idea de pasar de repente en una situación de anonimato, ¿no? O Mm. sea, yo creo que ahí Caer. caer, claro, que de repente nadie te escucha, te sigue, Mm. te da una entrevista en el canal de televisión, yo qué sé, Sí. una presencia en la El juguete tertulia. roto. Claro, juguete roto. Entonces, claro, hay un momento entre el 2019, 2021, 22, o sea, cuando Errejón crea Más País. Entonces hablabas de lo de Carmena y tal, la famosa conjura, ¿no? Estas cuando rompen con Podemos, 2018-19. Sí, eso luego lo tenemos que comentar. Luego, o sea, él crea primero crea Más Madrid, que es una opción con Carmena que le sale bien. Bueno, primero Iglesias lo esquina a dirigir Podemos en la Comunidad de Madrid, es la pelea. A ver, hay el Congreso de Vista Alegre 2, 2017, que aquello es un congreso donde Errejón hace, tú antes hablabas de cobardía. Uno de los elementos que dicen muchos críticos de Errejón es que en realidad tiene una ambición desmedida por la cobardía que tiene él. O sea, Es que a mí me había quedado en la no, cabeza que en Vistalegre 2 se dirimía el secretario general
Y en tu libro he visto que no, que No. Errejón no se atrevió a... No se atrevió. Pero no ha quedado como en la mente yo creo, de la opinión pública. Cualquiera que nos vea dirá, en Vista Alegre 2, Iglesias y Errejón pelearon por la Secretaría General. No. Y no fue así. No, pero, o sea, fue así, pero Errejón intentaba pelearlo por detrás. O sea, Sí, Errejón, como la estructura del... Errejón habla del proyecto político, de la Sí. estrategia política. Él quería ganar los documentos técnicos para decir, una vez que yo gano las elecciones sobre qué tipo de política tiene que hacer Podemos, aunque pierda la de secretario general, porque tanto a Pablo no hay quien le pueda ganar, porque vamos, va a barrer, al fin y al cabo le tengo tan condicionado que va a ser, digamos, mi muñequito fundamentalmente, ¿no? Este era el planteamiento. Pero ahí aquí cuento, hay cosas interesantes en el libro, que cuento las reuniones previas a cómo Errejón se postula. Y claro, otra vez hay esta figura que duda todo el tiempo, que no está seguro, que promete a los suyos, porque ya tiene a los suyos en pie de guerra, porque ya dentro del partido, o sea, el partido ya es una, o sea, está roto y las dos almas quieren conflicto, o sea, quieren un enfrentamiento de verdad. Dice, oye, basta ya de hacer aquí un pequeño baile, ¿sabes? Aquí vamos a por todas. Entonces Errejón tiene por detrás todo lo suyo, sus soldados, su ejército, que en unas cuantas reuniones le dicen, a ver, ya nos han puteado hasta lo máximo, vamos a tener que, vamos a conquistar el partido. Pero él ahí hace todo un malabarismo, una reflexión, no, pero es que yo no puedo porque si voy directamente contra Pablo, a Pablo le tenemos también que mantener ahí, pero mientras tanto, ¿sabes? Un cálculo que en realidad, claro, era un cálculo evidentemente que muchos de su gente decían, bueno, pues nada, algunos se fueron ya porque dicen esto no va a ningún lado, y van al Congreso de Vista Alegre 2 y claramente quien gana es Iglesias y quien se impone es la tesis del líder de Iglesias. Entonces Iglesias convoca a Errejón y dice, bueno, Íñigo, eso de la corriente rejonista se ha acabado. O sea, esto ha sido un juguete roto, ahora ya está. Elige 4 personas, 10 personas de los tuyos, los demás me lo mandas al matadero y con esto yo, que soy un líder magnánimo al fin y al cabo, porque es típico, digamos, de una lógica de líder máximo, no te mato políticamente. Iglesias sabía que no le podía matar políticamente porque Errejón tenía una protección de los medios de comunicación medios, sí. todavía fuerte. Dice, y te concedo la idea de que tú vayas de candidato a la Comunidad de Madrid. Y Errejón dice, bueno, pues nada, si no queda otra, voy de candidato a la Comunidad. Sí, y le pide que Y por lo ahí menos hace le la deje hacer famosa la lista. traición. Claro. Errejón le dice, vale, pero entonces yo puedo hacer la lista. El otro le dice en un primer momento sí, según la historia que cuenta Errejón. Luego le dice que no. Bueno, ahí entra lo típico. Y al fin y al cabo Errejón otra vez, o sea, porque claro, repito, a veces hay que intentar ver también el otro lado. Errejón se siente enjaulado, ahí yo creo una sensación incluso física de sufrimiento, de decir, no puedo elegir la gente de campaña electoral, no puedo hacer la lista, ¿qué estoy haciendo? Entonces tiene la justificación moral y política como para robarle Manuela Carmena a Pablo Iglesias y montar el Más Madrid, ¿no? Que es la gran conjura contra Podemos. La arman en Navidad del año 2018, una maniobra secreta y tal, y la ejecutan en enero del año 2019, cuando ya saben que que hay las elecciones autonómicas. Entre una cosa y otra, el núcleo pablista ha lanzado la campaña en Twitter de Así no Íñigo, ¿no? Esto es anterior. ¿Es el año antes? Sí, Así no Íñigo es el Vista Alegre. El 18. Es antes verdad. del Vista Alegre, Sí. que es una campaña Es el día de que Navidad. también lanzan en Navidad. Eso es. Y que, claro, para Errejón y para los errejonistas es un golpe bajísimo, porque dicen, hombre, pero en Navidad. Pero es que, o sea, si te vas remontando, en realidad va a ser muy difícil decir, aquí se rompió Podemos, ¿sabes? El momento de ruptura, porque en realidad son pequeñas fracturas, pequeños momentos, pequeñas desavenencias entre ellos hasta el estallido final. Pero el estallido final sí que se sabe, que es el año 2019, cuando efectivamente ahí da el golpe Errejón, y además lo da cuando Pablo Iglesias está de baja de paternidad. O sea que tenemos todos los elementos. No solo Pablo Iglesias está de baja de paternidad, también Irene Montero está de baja de maternidad. Ellos se habían alternado, Sí, pero bueno, estaban los niños recién nacidos, ¿no? Que eran los que nacieron muy prematuros, ¿no? Sí, los primeros. No, es un momento... Y aquello no se lo perdonan, porque es que hay que era un decir, momento también personal muy difícil. es que hay que decir eso también, o sea, no sé si la gente se acuerda, a Iglesias y a Montero le nacen unos niños muy prematuros, Sí. 6 meses de gestación, o sea, Sí. es unos niños que pueden salir bien o no, ¿no?
y en los momentos siguientes es cuando Errejón decide De dar la el mano de Rita de Maestre, de Rita. lo de otras personas y de Manuela Carmena, efectivamente. O sea, aquel momento, Las de la política de los cuidados, quiero decir. sí, sí, no, claro, Las de las Magdalenitas, la abuela. efectivamente. Bueno, es que Carmena es considerada la principal traidora de Podemos, Sí. incluso por encima de Íñigo, porque a Íñigo Errejón al fin y al cabo siempre le ven, yo creo, un lado, eso, entre el cobarde, entre... Sí, sí. Y luego Errejón, claro, siempre se apoya en un líder, fundamentalmente. O sea, primero está Pablo Iglesias, luego busca a Manuela Carmena, esa copla, ¿no? Y luego ahora a Yolanda Díaz, ¿no? Bueno, ahora hasta hace 2 días con Yolanda Díaz. Solo hay un momento en el que Errejón va de candidato nacional, o sea, da la cara, pone su cara en la papeleta, por así decirlo, como hizo Más con país. Pablo, con Más País, que es la repetición electoral del año 2019. Errejón se reúne con algunas personas, según me cuentan y tal, gente un poco órbita PSOE, eh, personas que manejan sondeos, ese tipo, y le dicen, oye, aquí tienes que ir, presenta una sigla porque te vas a comer a Podemos, fundamentalmente. Porque Más Madrid ya había funcionado bastante bien. Y él se anima y crea Más País. Hay un debate de si llamarlo Más España o Más País, no sé si te acuerdas, que se publicaba algo, luego ellos decían que no era verdad, y a mí me dicen que sí, sí, que es verdad, y fue el propio Errejón a no querer poner Más España, que esto también llama la atención, o sea, qué problema hay con Más España, pero Bueno, no quería... precisamente si quería ir a la plurinacionalidad Pues y eso, tener contentos a los de Esquerra y a los de la efectivamente. CUP, pues Entonces lo llama Más País y aquello es un fracaso, él saca solo 2 diputados y ahí entramos en esa dimensión de la que hablamos antes de, o sea, la falta de oxígeno, o sea, la ausencia de visibilidad, el sufrimiento por decir, aquí, es cuando le da aquí por... ya no soy el de antes. Fíjate, es bonito cómo Errejón va eligiendo, o sea, luego, no hablemos ahora de el espíritu polarizador de Errejón, que luego en Sánchez es tan marcado, ¿no? Como esa herencia táctica, luego hablaremos de eso, pero hay cosas que me interesan que son los vasos comunicantes entre el momento vital, la personalidad y las excusas o los temas ideológicos que saca. Errejón inventa el de arriba abajo, casta a pueblo, ¿no? Cuando viene de Bolivia y se ha encontrado con el MAS, el movimiento de Evo Morales, que ha tirado por ahí, la CLAU, todo este rollo, y lo hace como un experimento. Él todavía es Mm, un estudioso de los movimientos de izquierda de América Latina, y yo creo que en ese primer momento, 2014, lo hace como un juego. Me apetece jugar en el mundo real con estas teorías que traigo, ¿no? Tal y como tú lo cuentas es así. Luego Errejón es el que mete el feminismo. Dice, mm. ya esto de arriba abajo, somos casta, ya no podemos, ya no se lo cree ni Dios, ¿no? No sé si entonces se había comprado ya el chalet Pablo Iglesias, creo que todavía no, ¿no? El chalet es 2017. 2018, después. Después. Pero bueno, ya estaba claro que eran institucionales, que tal. Y tira por el feminismo, pero tira por el feminismo porque se está enfrentando a un macho alfa. Sí, O sea, elige la causa sí, en relación con su interés personal. total. Y fíjate el daño que hace esa corriente que mete Rejón, ya nos metemos en el feminismo este de locura que al final lo destruye, ¿no? Pero, o sea, después, cuando está al frente de un partido bluff, que es Más País, y ha sacado 2 diputados, Rejón empieza a insistir muchísimo con la salud mental, Sí, que vuelvo a pensar que es algo que tiene que ver con su momento particular. sin duda. O sea, es interesante cómo este tío va poniendo temas en la agenda y le funciona Le siempre, funciona, sí, sí, sí. pero siempre con un reverso personal. Es que es así, con un interés personal y con una dimensión muy personal. O sea, es que lo has definido a la perfección. Es así, o sea, coinciden su intereses de político con su situación personal, fundamentalmente, ¿no? Y la cosa espectacular de todo esto es que logra modificar e influir en la agenda política nacional de este país. Pero a lo bestia. Nadie, Pero entonces la diría que pregunta, nadie lo ha pero conseguido entonces tanto. la pregunta es, y ahora te la hago yo a ti la pregunta. ¿Esto es porque él es un fuera de serie? ¿De verdad? O sea, es un tipo con una grandísima habilidad en la comunicación política que logra, oye, que lo que le interese se acaba hablando de eso.
o es porque de alguna manera hay un entramado mediático político interesado también en inflar a lo que él defiende. Yo creo que el Rejón lo que hace es leer como nadie las tendencias. Mira, si en Vox hubiera alguien capaz de leer las tendencias como Errejón, Vox tendría un crecimiento mucho más acusado del que ha tenido. Bueno, y el Partido Popular. No, pero estoy hablando de los partidos nuevos. Mira, Vale. quien no supo leer las tendencias de ninguna manera fue Albert Rivera. Albert Rivera Mm. simplemente se dejó... Ese sí fue una cosa hinchada por los medios de comunicación. La diferencia con el Rejón, yo creo que es que Rejón sí que tenía una inteligencia, digamos, o un olfato para darse cuenta de cuáles eran los temas que podían polarizar de verdad. Ujú. Y Vox creo que tiene una inteligencia en ese sentido más rudimentaria, va un poco a rebufo. Mm. O sea, estamos ahora... Yo creo que copia mucho de fuera Vox, francamente. Claro, copia mucho de... También está en una corriente, o sea, con el viento de cola bueno. Está con O el sea, viento de en cola 2000 bueno. en el 2014 También Podemos lo estuvo. Podemos lo estuvo. También Podemos lo estuvo. Pero yo creo que Rejón sí que tiene un olfato para eso. Lo que no ha tenido, y es la maravilla de la justicia poética, ¿no? No ha ido viendo cómo él ha construido la trampa en la que... Claro. O sea, tanto preocuparse Y por sí mismo... él lo dice, o sea, ¿Mm? él, porque lo bueno de este libro es que, como yo he escrito 4, o sea, el primero fue del año 2019, Mm. que todavía estaba por escribir todo. Aquí mando yo, era el Aquí primero. mando yo. O sea, aquello es una eclosión. O sea, es como, a ver, aquí nadie prácticamente ha contado lo que yo Es el momento de la purga de los Es el procesos. momento de la purga, pero se cuentan muchas cosas que eran, bueno, historias Rumores. internas, pero que nadie había puesto en negro sobre blanco. En cambio, este libro es un libro, digamos, de cierta maduración, no tanto mía de escritor, sino de que, mientras tanto, ha habido que ellos mismos han escrito sus memorias, que esta es otra. O sea, son personas de 40 años que ya todos prácticamente han escrito sus memorias. Con unos títulos bastante interesantes, ¿eh? Sí. Memoria de un cadáver político es el de, ¿no? El de Pascual. Ah, sí, un cadáver Un cadáver en el Congreso. Congreso. Sí. Muy interesante, Memorias un de un libro muy piloto de interesante, combate. escrito muy bien, por cierto, un libro muy está bien. Memoria de piloto de combate Echenique. O sea, que son Iglesias ha escrito mucho y Errejón ha escrito con todo. O sea, cuando presenta el libro Errejón, una de las presentaciones donde luego se lía a la fiesta con Mulia. y tal. Entonces, claro, el propio Errejón, lo que tú dices, el propio Errejón cuenta como él se autodefine como un ratoncito, creo recordar, que está construyendo su propia jaula, ¿no? O sea, en eso también hay todos estos elementos casi de tragedia griega, ¿no? Donde de alguna manera el destino, ¿no? Le acaba, o sea, como que él no es del todo artífice de, de la situación que acaba con él, o sea, con su persona, que eso también es un poco para hacer un análisis ya de carácter psicológico, donde yo no entro, pero te quiero decir, hasta qué punto una persona nunca puede decir, a ver, yo soy responsable de esto. O sea, aquí no es que los acontecimientos siempre me han llevado donde querían. O sea, aquí hay un elemento de, en fin, de decisiones individuales. Pero en algo en el que Erjón es muy bueno es lo que tú hablas, o sea, comprender la lógica de la polarización. Él yo lo llamo aquí el alquimista de la polarización, porque él aprende, cuando va en América Latina, cómo se tiene que llegar, cómo puede llegar al poder una facción política disruptiva y radical. Y es modificando el marco, el abanico, digamos, de la sociología electoral. Sí. En lugar que moverse con los estándares normales y corrientes, que es izquierda, derecha, tal y cual, él rompe al principio diciendo aquí hay un pueblo y aquí hay una casta y aquí hay un pueblo. Y casta son personas de izquierda, de derecha, de arriba, y pueblos es otra cosa. O sea, los famosos significantes vacíos, la idea de las categorías, las palabras, Gramsci, la Clau, ta, ta, ta. Y él la aplica, él habla de la hipótesis nacional populista. O sea, él dice, yo voy a poner en práctica la hipótesis. Lo que él dice es que la primera campaña electoral a mí me molaba, cuenta Errejón, porque yo quería poner en práctica todo aquello que yo había leído y estudiado y visto por el otro lado del océano. Sí, pues ¿no? a jugar con maquetitas a ir a la guerra real. Exacto, y le funciona. Entonces, claro, luego hace lo mismo, una vez que entra en el Congreso, con el feminismo. O sea, rompe otra vez la línea de polarización, lo que los franceses llamarían el clivage, o sea, la línea de ruptura, y la mueve entre hombres y mujeres en la guerra de sexos. Claro, tú dirás, hombre, que es hábil también en el sentido de que sabe que son corrientes políticas que vienen luego esta vez de Estados Unidos, ¿no? O sea, luego Bueno, llega es el Hollywood. woke y tal, claro.
Y él lo entiende y lo aplica y otra vez tiene éxito, pero su vocación inicial no es de verdad abordar el problema del feminismo, del machismo, de que si en esta No, sociedad... no. Es No, acusar no, al macho alfa de claro, macho alfa. él habla de hay que feminizar Podemos porque se tiene que feminizar el Estado. O sea, Podemos como fuerza política que Claro. penetra dentro del Estado para la Eso es, ¿no? feminización de tal. ¿Y por qué hay que feminizar Podemos? Porque sobra testosterona. Porque sobra macho alfa. Claro. Entonces, claro, yo que en cambio soy un hombre más sensible con las en fin, necesidades de las mujeres o con una idea de política feminista y feminizada, soy quien puede regenerar Podemos. Es que ¿No? es Hay la que hostia. regenerar Podemos. Es que es la hostia. Y luego Porque está hay la que salud feminizar. mental, que efectivamente es otra historia, que cuaja y no cuaja, pero bueno, donde él Bueno, mete en la agenda muchos temas, ¿eh? mete en la agenda muchos temas, pero también ahí en el tema de la salud mental, que a mí me parecía un argumento muy, muy dañino y muy peligroso, porque es verdad que vivimos en una sociedad atomizada, es cierto. Mucha pantalla, mucha soledad, o sea, Sí, hay, sí. hay cambios sociológicos evidentes, menos familias, tal. La manera como interactuamos con los amigos, todo esto cambia por el tema digital tecnológico. Entonces él dice, supongo que porque lo experimenta en su propia piel, aquí hay una sensación de vacío, una sensación de soledad, una sensación de que los acontecimientos, de que la vida va demasiado rápida como para que nosotros podamos estar en ella, Mm. una sensación de agobio. Entonces, claro, en lugar que afrontar este argumento sin victimismo, es decir, dice, oye, esta es la sociedad que nos ha tocado, vamos a intentar encararla, vamos a intentar comprender cómo evolucionamos como sociedad sin perder elementos de libertad, de independencia, de fortaleza. Él, en cambio, hace un discurso de carácter victimista, o sea, Es la con, ñoñería política el culpable es un capitalista malo que está no se sabe muy Sí. bien dónde, y todos somos víctimas, y en este victimismo nosotros nos reproducimos y nos tenemos tal. Y creo El que nacimiento de la izquierda Prozac. sí, fundamentalmente sí, claro, porque luego hay de facto una legitimación de los fármacos o de los elementos exógenos para intentar solventar el agobio interno de que cada Hay un uno momento puede en que, experimentar. además, si seguimos la O sea, si trayectoria de tú un... piensas en los abuelos, digamos, Mm. habrían afrontado este argumento diciendo, no te pierdas en tonterías, o en fin, Sí, sí, levanta la vamos a ver lo cabeza, importante o... en lugar que decir, sí, mi pobre niño, tienes razón, eres una víctima del sistema, ¿sabes? No, no, es un cambio total respecto al primer Podemos también, que es nos están jodiendo, vamos a por ellos, ¿no? Es un poco la cosa. Nos están jodiendo, vamos a cuidarnos. Es un Podemos sin alcohol. Sin alcohol y con antidepresivos. Pero si seguimos la trayectoria, yo sé que eso es un tema que, bueno, que tú no tocas tampoco muy frontalmente, pero si seguimos la historia de un cocainómano, eh, el consumo habitual de estimulantes, unido a una actividad profesional durísima y a un nivel de paranoia inmenso, es como la bomba de relojería perfecta para que alguien empiece a tener problemas de verdad con la droga. Mm. La droga ha sido siempre como el elefante en la habitación, se ha ido mencionando, ¿no? Pero bueno, por eso te preguntaba yo al principio de las fiestas en la Casa del Lago, etcétera. Esa izquierda malasaña, que es bastante farlopera, yo esto lo digo sin moralismo ninguno, pero claro, Errejón se mete en el tema de la salud mental cuando haciendo cálculos posiblemente esté teniendo ya un problema, y de hecho es que hay gente que lo dice Mm. de su entorno, que está teniendo ya un problema con las drogas, Mm. unido a un problema con el sexo de farlopero, o sea, el sexo de ir a romper culos, ¿sabes? Como droga también el sexo, ¿no? Mm. Y con un nivel de abstinencia de la otra droga que le pone, que es la atención, ¿no? Yo creo que, o sea, cuando no es tanto el rejón y tal, yo creo que, o sea, entiendo que debe ser difícil de compaginar una vida donde cada día tienes mucha tensión y mucho estrés sin tener válvula de escape. O sea, yo creo que hay que tener cierto autocontrol muy, muy fuerte y algo de sabiduría y algo de también, o sea, estar como muy, muy medido en tu cabeza y saber exactamente dónde vas.
Sí, pero importante. por ahí algo concreto. Hay un vídeo de un acto de Más Madrid o Más País Sí, el famoso vídeo. donde se le ve detrás, cualquiera que haya probado la cocaína sabe que esa mandíbula, que esa está puesto. Y eso es el momento en el que ya llevan un tiempo hablando de salud mental, ¿no? De cuidarnos. O sea, ahí ya tenemos un Errejón que ha perdido totalmente el control de su vida. Pero no es el personaje solamente, ¿no? Es alguien que está tomando decisiones Es por que la, motivos la siempre pregun- la- equivocados. la pregunta que yo pongo en el epílogo es, hay tres tesis del personaje. O sea, una que el personaje lo crean los medios de comunicación, la otra es que hay una persona que se convierte en un personaje, o sea, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Mm. o sea, un Íñigo bueno o un Errejón malo, y otra que es, no ha habido nunca ni persona ni personaje, simplemente siempre ha sido lo mismo, lo que pasa que el poder ha amplificado todos los vicios, si quieres. Yo creo que la conclusión, yo supongo que los lectores tendrán que leer el libro y sacar su propia conclusión, que es la mejor manera, digamos, para enfocarlo. Pero de las tres, yo creo que hay un poco de todo, probablemente, pero también hay un elemento del... No eran chicos inocentes antes de que se creara Podemos, en términos de... En términos de la moral absurda que ellos han impuesto. En términos de la moral, efectivamente, que Pero luego son ellos chicos imponen, inocentes claro, en términos de mi moral, por claro, ejemplo, claro, porque a ninguno le han acusado de nada. exactamente. Entonces, y esto se aplica en el ámbito de las sustancias, se aplica en el ámbito El folleteo. del tipo de vida, de las relaciones íntimas, Mm. de las relaciones luego de amistad y personal. O sea, estamos hablando realmente de un grupo de personas, y te repito, quizás una generación que va a mil, o sea, que va a mil. Y entonces, claro, la posibilidad de que haya algún tipo de descontrol existe. Y luego, claro, o sea, aquí cada uno tiene su experiencia personal. O sea, yo no sé cómo es dar un meeting político, como tampoco sé cómo es tocar en un grupo musical delante de 40.000 personas en el Bernabéu. Quiero decir, Perdóname, pero hay una escena que tú cuentas aquí que es uno de los mítines de Podemos todavía, cuando están juntos, que van todos medicados. no, esto ocurre en la Asamblea de Madrid. Ah, en la Asamblea de Madrid. Y eso es un elemento muy importante que yo explico, que es algo que yo creo que nadie ha hablado en esos términos. O sea, cuando estos chicos, esta gente, estas personas, estos adultos, porque realmente hablamos de chicos, pero tenían 30 años, Sí, eran sí. adultos. Bueno, estas personas entran en las instituciones, de repente se dan cuenta que no era lo mismo hablar en una asamblea universitaria o montar un pollo en la calle Mm. que hablar en una asamblea política, en las cortes, en el parlamento, en un hemiciclo. Y tienen un nivel de estrés, o sea, se asustan. Y es gente que daba clase en la universidad, es gente que, yo que sé, estaba Sí, acostumbrada a sí. hablar en público, pero que de repente se asusta. Y entonces, en una de las primeras sesiones de la Asamblea de Madrid, pues entre algunos, pues corren, digamos, o sea, ansiolíticos, en fin, o de fármacos legales, todo normal, pero como para rebajar un poco el nivel de estrés y entrar con un flow algo más relajado. Y dar el discurso. Si muchos de ellos, fíjate que acaban, por ejemplo, es un detalle, es una tontería, pero muchos de ellos acaban leyendo el texto que van a pronunciar en el Mm. hemiciclo. Y si lo piensas para una generación, un grupo que hablaba de casta, de que había que regenerar, que había que ser, ¿no? Genuinos, porque todo lo anterior estaba contaminado y corrupto, pues dije, hombre, o sea, no leas, o sea, ¿qué imagen estás dando? ¿Sabes? Sean Mm. seguros de los valores que tú Sí, estás mucho ir sin defendiendo. chaqueta y hechos un desastre con camisetas y tal, pero Claro. luego ahí leyendo el agarraditos. Errejón, hay que decir que era uno de los que mejor hablaba, o sea, Sí. y es una de sus Y de ventajas, los que mejor porque, pensaban, ¿eh? Realmente, bueno, tipo... él piensa, pero también reproduce, o sea, también sobre esa idea del gran ideólogo pensador se ha construido una leyenda. Él tenía una camarilla, los famosos filósofos, Sí. gente de argumentario que le construía tal, que eran personas listas y tal, y lo que hacían era ayudarle también a ver qué tenía que decir. Lo que tenía Rejón, que además describen que eso es interesante, porque él vende la imagen de una persona ordenada en su cabeza, ordenada en su aspecto físico, o sea, aunque luego sabemos que tenía algunas noches desordenadas, pero también algunas mañanas desordenadas. O sea, él, por ejemplo, era muy caótico, o sea, muy nervioso, siempre con un boli en la mano, apuntaba donde fuera. Si quieres, hay un elemento de genialidad en todo esto, no digo que no. Genialidad en el sentido así como un poco... Sí, sí, de...
Mientras que Irene Espontánea. Montero, mientras que Irene Montero Es era una persona, empollona. es eso, digamos, una persona muy preparada, así muy metódica, el otro era río descontrolado. Y lo que sí tenía era una grandísima memoria. Entonces entraba en la reunión del argumentario con sus amigos, le decían, oye, vamos por aquí, vamos por allá. Él bajaba delante de los micrófonos de la prensa y lo repetía a la perfección. O sea, esto era el activo político Ujú. que tenía Íñigo Errejón. Y en el libro, volviendo al tema de cómo se pierde el control, yo cuento, por ejemplo, hay un par de momentos de tensión en plan reyerta nocturna, Bueno, la donde él, famosa... una que sale en Sí. prensa, que es en Galicia, que ahí hay como una polémica que acaba en un bar a las 3 4 de la mañana y tal, donde le quieren hacer una foto o algo por el estilo y él reacciona. Y otra que es menos conocida, que ocurre en Cádiz, en una universidad del partido, de Podemos, un acto del partido, y también hay algo así. O sea, mm, eso también es difícil, o sea, es difícil, o sea, porque estamos hablando de personas que incluyen la fiesta como elemento de la vida pública. O sea, la idea es, aquí se trabaja duro, más o menos, pero también se disfruta de la vida después de las horas de trabajo. Bueno, y que son incapaces Pero de una separar las relación, fiestas de las reuniones importantes, ¿no? Porque muchas cuestiones importantes de todos estos partidos se tratan de noche. O sea, que no dejan de currar, ¿no? claro, no dejas de currar fundamentalmente. Seguramente, o sea, Con la misma sales de gente. la sede del partido, vas al bar, pero sigues hablando. Pero claro, eso quizás le puede ocurrir a personas de todo tipo que tienen un trabajo muy intenso. Mm. La diferencia es que cuando estas personas entraban en un bar, tenían a todo el público mirándoles, mira, mira quién ha llegado, mira tal. Y bueno, yo no entro mucho en ese tema por varias razones, también te diría yo qué sé, de elegancia personal, pero Pablo Iglesias un par de estocadas se le ha dado a Íñigo sobre esto, mencionando canciones y tal, o hablando de pasarse de las rayas y cosas de ese tipo. Bueno, está toda la parte de las filtraciones que tiene que ver con eso, las insinuaciones que los dos van lanzando cuando empieza ya la guerra a ser desabrida, ¿no? ¿Tú crees que lo de Dina Busselham es cosa de Errejón? El pendrive, el móvil robado del abrigo en Ikea. ¿Tú crees que...? Es que, claro, bueno, lo cuentas, digamos, estos son los hechos. Yo leyéndote me preguntaba, ¿fue Errejón quien cogió el móvil de...? No No, Errejón con un abrigo y una eso, gabardina, ¿no? Pero, eso no es. o sea, ¿cómo sale un Primero, móvil de un abrigo, de una primero, asesora, que no se sabe si se alía o no con Pablo Iglesias? ¿No? Eso no queda como claro, ¿no? primero habría que saber exactamente si ese móvil se sustrajo, o sea, que ahí Es que ese misterio es es importante, un ¿eh? misterio curioso porque estamos hablando de un momento catártico, súper importante, porque es Podemos que está entrando en el Congreso, todas las miradas están puestas en Podemos. Ojo, porque ahora nosotros lo vemos con perspectiva, pero en aquel momento los sondeos daban a Podemos por encima del PSOE. Sí, sí, ¿no? Que luego tendríamos Coño, ligeramente que hablar de en esto. aquel O momento, sea, yo voté a Podemos. Quiero decir, o sea, yo voté a Podemos. En aquel momento era como, venga, vamos a ver qué pasa con esta claro, gente. porque había una transversalidad Era un rock increíble. and roll, tío, era tremendo, sí, sí. Y por el otro lado había un PSOE totalmente muy tocado Fosilizado, y sí, sí. muy confuso, y con un Pedro Sánchez que estaba, por cierto, yo creo que la imagen que tenemos que tener es un Pedro Sánchez con la libreta apuntando todo lo que decía Rejón Bueno, o Pablo Iglesias o Podemos redondo debía para estar. luego copiarlo, que es lo que luego ha ocurrido, que este es otro. Quiero acabar con eso, quiero acabar con eso porque me parece El tema de interesante. Dina, o sea, el tema de Dina ahí es un misterio, porque parece que se sustrajo este móvil en un IKEA. Luego hay varios detalles un poco raros, cómo se presenta la denuncia en comisaría, que si había cámaras, no había cámaras. O sea, en IKEA normalmente sí, supongo que hay muchas cámaras como para ver, o sea, hay cosas un poco raras ahí. Luego hay una reunión donde le llaman a Pablo Iglesias en el grupo Z de aquel entonces, eso está todo judicializado, ¿eh? Y donde le dicen, oye, tenemos este pendrive o SD, o sea, la tarjeta de tal. Parece ser que no se sabe si Villarejo, compañía o cloacas, no se sabe, no quiero entrar porque es imposible también de saber, pero al fin llega ahí, Iglesias ve el material, ve que no hay nada que le afecte tal y cual, y Pero están los pantallazos de la azotaría hasta que sangrase, claro, pantallazos de conversaciones de Telegram. claro, ahí ¿qué ocurre? Ocurre que en el año 2016, bueno, año 2015 las elecciones, Rajoy no forma gobierno, ¿te acuerdas? O sea, todo este lío,
Podemos, Sánchez pide a Podemos formar gobierno con Ciudadanos, ellos dicen que no, y se va a repetición electoral, año 2016, creo que es junio, por ahí, junio, julio, no me acuerdo. Y ahí poco antes o poco después es cuando salen las capturas de pantalla de Dina Buselam, la famosa conversación con Monedero, la azotaría hasta que sangrase de Marilo Montero. Y claro, hombre, las capturas no dejan dudas, porque las capturas es evidente que, digamos, provienen del móvil de Dina, fundamentalmente. Sí, la ha porque, capturado ella, la pantalla. claro, No sé. entonces, por aquel momento, Dina, que había sido una asesora del grupo parlamentario de Podemos en Europa, por lo tanto, del equipo de Pablo, ya estaba coqueteando políticamente con el errejonismo. Entonces, claro, del lado de Podemos, del lado de Pablo, del pablismo, entienden que aquello es guerra sucia por parte de los errejonistas, porque la pregunta es, uno, ¿por qué haces captura de pantalla de esto? Dos, ¿a quién puedes haber enviado estas capturas de pantalla? ¿Quién tenía estas capturas de pantalla? Porque Iglesias Lo sacó que diario finalmente, ¿no? lo saca OK Diario, que esto es otro, o sea, a menudo la filtración internas de Podemos, y también te diría que de otros partidos, no se hacen con la prensa más cercana ideológicamente, sino con la más Sí. lejana. Entonces, claro, ellos concluyen, porque Iglesias está convencido que nadie tiene una copia de aquel dispositivo que le entregaron a él. Por eso se la guarda. Por eso se la guarda. Por eso se la guarda, y luego ocurre lo que ocurre, ¿no? Que luego, claro, hay una denuncia de Dina, luego pasan 2-3 años, entonces la comisaría, la policía, acaba llamando a Dina Buselam cuando encuentra un archivo en el ordenador de Villarejo, y entonces le preguntan a ella, oye, pero entonces el móvil lo tenía Iglesias, y ahí entramos, digamos, en todo lo que... Y le montan la última hora a Dina Buselham, que es el prototipo de Canal Red. Es un periódico digital de propaganda, básicamente. Es el embrión, ¿no? O sea, es el pequeño embrión del Canal Red. O sea, empieza con La Última Hora, que era el diario digital Sí, la última hora. de Dina. Luego Pablo Iglesias sale del gobierno y crea La Base, el podcast, y luego crea el Canal Red, y ahora el diario Red. O sea, aquello es el primer tal. Y Dina, es cierto que Dina Buselam durante 2 o 3 años está apartadísima. O sea, es realmente, prácticamente, yo creo que luego acaba como de asesora de prensa, o sea, digamos, el escalón más bajo posiblemente para, en fin, quien quiera hacer política. O sea, estás en el equipo de prensa, y luego la recuperan, curiosamente y casualmente, cuando está todo el tema de la tarjeta, cuando las investigaciones sobre el caso Tandem empiezan a involucrar a Iglesias, y la policía empieza a preguntarle, oye, pero entonces usted, Dina Buselam, sabía que Iglesias no le había devuelto el móvil, pero ¿por qué no se lo devolvió? Y tal. Fotos íntimas, que nunca se decía. Exacto, fotos íntimas, y, y ahí es cuando yo creo que, en fin, llegan más o menos a un entendimiento, ¿no? En plan... A un entendimiento que hago directora de un diario que va a durar poco, que no sabemos cuánto dinero le pagaría por hacer esa labor. No, pero era una manera para recuperarla en la primera línea. Es una manera para ponerte una medalla, ¿no? O sea, Sí. Antes de ir hacia la parte de Sánchez, que me interesa muchísimo, los líos de faldas. O sea, Rita Maestre, Errejón, Tania Sánchez, Iglesias, Montero, Iglesias. O sea, en ese primer Podemos hay una cantidad de historias sentimentales unidas luego a alianzas y a tradiciones políticas descomunal. El último gran episodio antes del divorcio de Iglesias y Irene Montero, que será un momento, yo creo que ese puede ser ya el momento final, si se divorcian. Imagínate divorciarte siendo esos dos. Pero el momento, está el de Tania Sánchez detrás de la columna, tal, el gallinero, el juez ese que escribe unos versos rijosos en una revistucha. Iglesias y Montero entran en cólera y le piden 80.000 euros, le denuncian, ¿no? O sea, realmente tú lo cuentas aquí muy bien, como el nepotismo clarísimo que hay en Iglesias y Irene Montero a partir de ese momento. Ya se había dado antes también, Errejón, Rita Maestre. O sea, aquí los noviazgos son importantísimos para prosperar, pero como Iglesias y Montero consiguen que la mera alusión
a que son pareja y que a lo mejor está ahí Montero por ser pareja de Iglesias, se convierte en un intocable. No solo dentro del Podemos, sino también la corriente rejonista tienen cuidado con atacar por ahí. Bueno, pero porque, o sea, ellos empiezan, es un poco el discurso de la lealtad de antes, o sea, ellos son un grupo reducido, o sea, son un grupo de personas muy reducida, entonces, claro, acaban aparejándose, tienen relaciones íntimas y las relaciones íntimas también se convierten en fidelidad de corriente política. O sea, el caso de Rita Maestre de Íñigo Errejón es curioso, por ejemplo, o sea, porque ellos técnicamente rompen a principios de 2016, creo que es, o sea, sin embargo, mantienen Mm. una fidelidad política y una cercanía, te diría, política por encima de la parte íntima. Pero a Clara Serra, por ejemplo, se la cargan a lo mejor en relación con esto, A ¿no? Clara Serra se la cargan por luchas de poder, o sea, que Pero luego Clara Serra no estaba también con Errejón. parece que hubo algo de Es que a mí esta vertiente me alucina, Clara, tío, o sea, Clara Serra, que Íñigo la acoge cuando construyen Más Madrid. sí, sí. Clara Serra Y que va a ser el es un único activo feminismo, político. el único feminismo potable de toda la galaxia esta. Clara Serra, efectivamente, o sea, es una persona, bueno, que hace un argumento sólido, que tiene muchos seguidores dentro de su grupo político. Entonces, claro, cuando hacen las primarias para el Más Madrid, para armar la candidatura contra Podemos en la Comunidad de Madrid, hacen unas primarias y Clara Serra tiene un resultado muy por encima de las expectativas. Mm. Esto les obliga, claro, a empujarla en la lista. Pero a Rita Maestre no le gusta eso. Rita Maestre está en el ayuntamiento, no entra, pero en el organigrama de la Comunidad de Madrid, eso no era el pacto al que habían llegado antes. Entonces, claro, Clara Serra empieza a reivindicar y decir, oye, que yo tengo muchos votos, aquí están la papeleta, aquí están los números, a mí me tenéis que dar visibilidad, me tenéis que dar todo. Tal. Y ahí es cuando Errejón, que sí mantiene en ese momento, por lo que me cuentan, digamos, una cercanía íntima con ella, eh, acaba pues traicionándola a ella también en lo político, o sea, acaba cargando, o sea, no le da lo que ella pide y entonces aquella es la primera purga en Más Madrid, partido que acaba de empezar, por cierto, y además efectivamente con la bandera del feminismo por delante, que esta es otra. Y entonces Clara Serra escribe esta carta, ¿no? Esta carta donde dice, coño, dice, a ver, habíamos hablado de regeneración y aquí no hay la regeneración que yo esperaba, lanza algunas pinceladas sobre un poco, ¿no? La idea de que el partido no está tan sensibilizado con el tema del feminismo como se pensaba, y empiezan también en prensa, porque claro, lo que es interesante de los artículos de aquella época, los entrecomillados de fuentes de un lado y de otro, donde algunos dicen, nos fuimos con Íñigo porque pensábamos que Pablo Iglesias era no, el líder autócrata que no nos dejaba ni respirar y hemos entrado en una formación política donde está todo más blindado que cuando estábamos en Podemos. O sea, entonces, claro, hay la corriente en la corriente, ¿sabes? O sea, Sí, es todo así. Es todo así. y ahí es cuando Clara Serra se va. Además, Clara Serra hace mucho daño en aquel momento porque es pre-campaña electoral de las generales. Sí. O sea, cuando Íñigo pretende ir al Congreso de los Diputados diciendo yo soy el mirlo blanco de la izquierda, Pablo Iglesias ya está quemado, ya es un leninista, es un tipo con el que nadie se puede entender. Y este es un elemento también muy interesante porque en aquel momento, mientras que Iglesias seguía defendiendo la tesis, quizás algo ya un poco exotérica, de que sí, que había que construir una izquierda alternativa al PSOE, que sí que se tenía que dar la lucha por la hegemonía, cuando ya se veía que el PSOE le había comido la tostada, le había comido el argumentario, y Pedro Sánchez iba a ganar las elecciones y ser presidente del gobierno seguramente. Entonces Íñigo Errejón, en las reuniones que mantiene con varias personas de varios índole y ámbitos, también de la derecha ilustrada, liberal, que esta es otra, Sí, sí. consultoras, mundo lobby, mundo de ese tipo, él vende su candidatura diciendo, yo soy la alternativa a Pablo, porque yo soy la única izquierda con sentido común que puede respaldar a Pedro Sánchez. O sea, yo soy el único factor que puede dar estabilidad a un gobierno progresista de corte socialista. Y al fin y al cabo, si tú lo piensas, es luego el discurso que ha cogido Yolanda Díaz 2-3 años Exactamente. después. Yo llego O a sea, acuerdos con los empresarios. él es el guionista de muchos líderes políticos, pero nunca ha logrado ser el guionista de su propio
proyecto personal. Vale, vamos a eso del guionista. Él trae de Laclau y de Gramsci esta idea de que polarizar es bueno. O sea, nosotros hemos vivido, para mí, el mayor daño que ha hecho Podemos, y ahora sé que lo hizo más bien Errejón, fue inventar a Pedro Sánchez, al Pedro Sánchez presidente, que es un líder que pacta con los que están en contra del proyecto común español. Esto empezó con Podemos, ¿no? Irte a hablar con Bildu, irte a hablar con Esquerra justo después además de todo el procés. Sí. Luego es un líder al que la verdad le importa en cuestión de interés del momento, Sí. siempre es contingente, puede decir una cosa y la contraria. Esto también se vio en Podemos a lo bestia, que era lo de cabalgar en contradicciones, que decía Iglesias, ¿no? Sí. Y luego utiliza una gasolina en la que en cada momento adverso él consigue llevar los ojos hacia un enfrentamiento que le interesa, que es el arte de polarizar, ¿no? Sí. Que hace que los adversarios políticos, de hecho, se conviertan en sus muñecos. Se está yendo ahora con Torre Pacheco, ¿no? O sea, ¿a quién le interesa más? Bueno, se estuvo viendo, habrá que decir, ¿no? Con Torre Pacheco, ¿a quién le interesaba más en ese momento que Torre Pacheco ardiera en disturbios que a un Pedro Sánchez acosado, ¿no? A mí lo que más me ha interesado este libro, y voy a recomendar muy vivamente que lo leáis, porque por mucho que aquí hablemos de temas, esto está aquí muy bien explicado y da mucho que pensar, es como esas ideas de Rejón que trae de Latinoamérica, ese peronismo, vamos a decir, es Sánchez, pero el Sánchez presidente, el Sánchez diría incluso el Sánchez que ya se ha librado de Pablo Iglesias en la segunda legislatura, el que cristaliza todas esas ideas. O sea, no sé Iván Redondo qué papel tiene en meter esas ideas en la cabeza de Pedro Sánchez, pero todos los planes que a Errejón le salen mal, a Sánchez le salen bien y se convierten en su carta de supervivencia política. Sobre todo, el arte de polarizar. La verdad no importa. Total. Aquí importa, ¿no?, ir metiendo temas que van a generar ruido siempre favorable. A ver, en primer lugar, decir que para la gente de Podemos, pero esto de corte pablistas, Iván Redondo, ellos lo llaman uno de los nuestros. Sí, sí. O sea, esto para darte ya una clave. Iván Redondo era el asesor de Sánchez en la... Ellos mantienen algunos encuentros así confidenciales en un par de bares y tal, antes de que Iván Redondo sea el Iván Redondo de Pedro. Sí. O sea, cuando es simplemente el asesor que hace todo el discurso del tablero. Bueno, que Iglesias además le entrevista, creo, para su canal. Sí. Entrevista muy interesante donde hablan de los peones, del ajedrez en clave política. Bueno, y luego otra cosa, o sea, nosotros, o sea, alguien se imagina a Pedro Sánchez con con una capacidad de moverse y de generar polarización, fractura, de reflexionar sobre ello, de ese tipo de elaboración técnica de marketing político, que es esto, en el año cuando ganan las primeras primarias con Medina en el año 2014. O sea, Es imposible. no se lo cree nadie, o sea, no se lo cree nadie, ni siquiera los suyos. Hay algunos que yo conozco que han estado con Pedro Sánchez en la época de las agrupaciones socialistas, cuando Pedro era un chaval, digamos, del grupo, y Pedro Sánchez siempre ha sido un político de muy bajo nivel intelectual, no en el sentido intelectual puro, o sea, digamos, de muy bajo nivel de inteligencia política a la hora de armar un tipo de, Sí, no, es un zote. de planteamiento. Lo que sí tiene Se nota cuando habla. Lo que sí tiene es estabilidad innata de ser, en fin, un killer político, un tipo que aguanta todo lo que tiene que aguantar, Es que Sánchez, una gran es que sed de Sánchez poder. es ese Rejón con la No. osadía de Sánchez, o sea, de Iglesias, quiero decir, Sánchez es una copia de Errejón, o sea, Sánchez copia a Errejón. pero con la valentía que tiene Iglesias para meterse en la piscina. Y con un motor, o sea, Pablo y Íñigo se movían con una Vespa. Y la Vespa, en el tráfico, cuando sale la luz verde, tú arrancas y eres el primero. Sí, pero luego...
y los primeros 20 metros eres el rey de la carretera. Sí. Pero luego tienes que controlar porque empiezas a mover, primero porque la Vespa ya no da para más y porque los coches empiezan a pasarte así a toda velocidad y entonces tienes que mantener el equilibrio y están y es donde luego se caen de la Mm. Vespa. Pues Pedro tiene un Porsche, o sea, es que tiene un coche o un Mercedes, porque tiene un partido, un PSOE, que hagas lo que hagas, diga lo que digas, tiene un 20% de votos. Y claro, y él añade, digamos, a este Incluso un coche, 30, ¿eh? a este coche, truca el motor con lo que le cuentan los de Podemos que aprenden de América Latina y tal. O sea, que la metáfora es un poco esta. Entonces, yo creo que tendríamos que imaginar a un Pedro Sánchez durante los primeros años, 2014-16, mirando la televisión, mirando la pantalla de la televisión, escuchando lo que dicen los de Podemos, tomando nota en la oscuridad, ¿sabes? Yo creo que crear esta imagen un poco tal. Y luego, claro, y luego convirtiendo esto en la podemización del PSOE, o sea, cuando el PSOE ya se quita todo aquello que había tenido desde la transición, como todo aquel empaque, digamos, de partido-Estado, con unos límites también de carácter moral, si quieres, o de carácter, en fin, sí, de partido-Estado, de mirar hacia a largo plazo, o sea, tal, y compra la tesis del poder por el poder, de la guerra relámpago, al fin y al cabo se la compra el PSOE y es lo que les sirve a Pedro Sánchez para llegar al poder. Mm. Y Errejón aprende una cosa muy sencilla de Bolivia. Él estudia el caso de Evo Morales, del MAS, y ve que ellos, ¿qué hace esta izquierda de corte bolivariano y tal para llegar al poder? Pues polarizar. Entonces polariza y tal, logra atraer los votos de las poblaciones que hasta aquel momento no estaban interesadas por la política y tal, que es lo que hace Podemos al principio, ¿no? O sea, la gente que quizá no se interesaba de la política, le daba igual, pues de repente tiene una bandera, tiene una causa, tiene algo al que apuntarse y sumarse. Pero una vez que llegas en el poder, la pregunta que se hace Rejón es, ¿y ahora qué? O sea, vale, he polarizado, he llegado al poder, ¿y ahora qué? Seguir Seguir polarizando. polarizando. Exacto, seguir polarizando. Y esta es la receta Y de la traspasar, alquimia de la polarización. y traspasar todos los límites que el PSOE siempre tuvo. Hablo de límites institucionales. Ir a por los jueces, ir a por los periodistas. Es Claro. que veo que al Cosas, final Sánchez se ha convertido el en lawfare, el o sea, lawfare, Podemos, eh, estoy en contra del lawfare, pero Podemos, como formación radical de izquierda y tal, bueno, es más, o sea, es más normal, digamos, que haga un discurso populista con respecto a los jueces, porque son una casta, facha, yo qué sé, los togas. Pero claro, que te lo haga el PSOE, Mm. que te lo haga el PSOE es un salto cualitativo, porque esto se convierte en un nivel de tensión para una democracia muy importante. Muy importante porque ahora controlan el legislativo, controlan el ejecutivo y están en guerra con el sistema judicial. O sea, es otro nivel. O sea, ya no es, vale, venga, radical, que no tiene, que está fuera, digamos, de las instituciones y que carga contra todos. Ya es algo diferente. Es alguien que está dentro de las instituciones y que dentro de las instituciones aplica digamos, un modelo de perpetuación en el poder que implica la deslegitimación de las propias instituciones. Es que Iglesias dijo, o sea, Sánchez dijo que no podría dormir tranquilo teniendo a Iglesias en el Consejo de Ministros, porque Iglesias en aquel momento le había hecho la gran petición loca de queremos el CNI y Televisión Española. Y en aquel momento pensaba, joder, imagínate Televisión Española en manos de Iglesias. Es la Televisión Española de Sánchez. Sí, también el pobre, sí, era lo que querían y al final se lo han robado. Sí, sí, pero quiero decir que nadie hubiera pensado que la Televisión Española en manos del Partido Socialista se iba a convertir en Canal Red, que es lo que parece ser hoy Televisión Española, con el programa de Malas Lenguas, con Silvia Inchaurrondo permanentemente Bueno, es dando que, propaganda a un nivel... claro, es que Sánchez desde el poder lo que ha hecho ha sido seducir a algunos referentes mediáticos y tal que estaban más o menos del lado de Podemos. Sí, pero la pregunta sería, Sánchez, este Sánchez débil que ha necesitado a todos los nacionalistas, independentistas, etcétera, y que ha tomado esta actitud inventada por Errejón de polarizar en torno a temas, pues feminismo, jueces sí, jueces no, en fin, en todo lo que pilles, ¿no? ¿Nosotros ahora mismo estamos gobernados por el PSOE o estamos gobernados por
Podemos, en cuanto a las ideas, en cuanto a la actitud, en cuanto a la... Es que es la duda que me queda leyendo tu libro. Es que lo que te he dicho, o sea, claramente, o sea, Podemos ha muerto de éxito, si quieres, con el sanchismo. O sea, el mensaje de Podemos ha llegado donde ellos querían llevarlo, pero siendo ellos aquellos que lo ejecutaran. Y le ha robado la cartera ideológica, fundamentalmente. Entonces, claro, o sea, el método mental, el mecanismo mental de Podemos es el que Sánchez ha cogido, se lo ha llevado y es el que aplica desde el gobierno, pero con la sigla del PSOE. Por eso Podemos se ha hundido al 5% y están alrededor del 10%, Podemos más sumar. Y es una reflexión interesante porque, fíjate, hay gente del PSOE que dice, no, pero al fin y al cabo nosotros, haciendo el gobierno con Podemos, lo que hemos logrado ha sido domesticarles. O sea, hemos resuelto un problema, que es un poco la tesis de aquellos que todavía se mantienen en idea pro-sanchista, aún sufriendo cada noche, mirándose al espejo, diciendo, ya, pero es que yo estaba en contra de pactar con los nacionalistas, ya, pero es que a mí no me gusta todo este rollo populista, ¿no? Porque hay también esto, o sea, Sí, bueno, hay un dicen que hay, colaboracionismo complicado de gestionar a nivel psicológico, que habría que ver, digamos, lo que va a pasar cuando Sánchez se va de toda esta gente. Pero claro, o sea, al fin y al cabo, es al revés, o sea, es que ha sido, de alguna manera, el fantasma de Podemos, hablando en términos marxistas, quien ha cogido el control del cuerpo, o sea, el alma Podemos ha cogido el control del cuerpo del PSOE y del socialismo. Y la izquierda, el centro izquierda en este momento en España, que está representado por el PSOE, en mi opinión, está claramente fuera, digamos, de lo que son las lógicas tradicionales de los partidos socialdemócratas. O sea, y esto es el sanchismo al fin y al cabo. Habrá que ver si este PSOE, cuando Sánchez se vaya, será capaz de quitarse el sanchismo podemismo que lo ha conquistado todo. Vamos a ver. O sea, vamos a ver si solo termina con Sánchez o si ya el PSOE de alguna manera ha entrado en una dinámica, se ha acabado, pues efectivamente, durmiendo por la noche en la cama con Podemos y se ha hecho conquistar totalmente por ellos. Bueno, lo mejor que podría pasar es que el PSOE se acabe pareciendo tanto a Podemos que desaparezca. Quiero decir, que sea, Pues no que sea una descuyas. autodestrucción, ¿no? Pues no descuyas. Aquí los compañeros me estaban chimando una foto de Zapatero con Pablo Iglesias. Pues Zapatero es una clave, ¿eh? O sea, es una clave muy importante. En primer lugar, primero con Venezuela. Con Venezuela, efectivamente, o sea, ya tienen amigos en común. Sí. Están todos en Miraflores, ahí, Sí, que también sí. tiene que haber ahí unas fiestas interesantes. Bueno, fíjate, con el narco que hay, debe ser interesantísimo. Debe ser bastante. Narco y putas, pero vamos, nivel Dios. Debe ser bastante lúdico. Sí, sí. Y luego, Zapatero es una figura política muy importante para la legitimación de Pablo Iglesias, de Podemos, como actor capaz de llegar al gobierno, como coaligado, o sea, como partido que puede estar en las instituciones, es fundamental. La figura de Zapatero y también la de Ábalos, te diría. Incluso más que la de Ibarredondo. Pero bueno. Ábalos, el comandante, ¿no? El comandante, sí, efectivamente. Que también tiene amigos en Colombia. O sea, no le faltan amigos. Es la pandemia. Y luego, claro, o sea, vamos a ver qué movimientos va a dar ahora Zapatero respecto a Sánchez, los problemas de corrupción. Y ahora sabemos todo el tema personal del suegro de Pedro Sánchez. Vamos a ver, o sea, si Zapatero de alguna manera decide matar al hijo político, Sánchez, para salvar el business, para salvar los negocios, que es una cosa que se está comentando por ahí, que de alguna manera digan, oye, aquí la única vía para evitar que la ola, que el tsunami de Sánchez nos acabe arrollando a todos, es un torniquete, o sea, vamos a quitar a Sánchez de por medio. No tienen poder para quitar a Sánchez de todas maneras. Bueno, no tienen, pero fíjate que están en sus manos. Ahora mismo yo creo que son los únicos que tienen el poder de quitarle de ahí. Pueden ser los únicos que tengan el poder cercano a quitarle de allí, pero dentro del Partido Socialista, vamos, yo lo he estado hablando con purgados, Nicolás Redondo, o sea, con gente que conoce muy bien el partido por dentro y dicen, no, si ganas ahí, sobre todo en estos, seguramente Zapatero, gente con mucho poder
simbólico y mucho poder económico también. Pero no parece que haya mecanismos, porque claro, Sánchez hizo un PSOE vertical con las primarias. Sí, Es pero que la podemización empezó allí, fíjate, o sea, sí, fue las Podemos el que primarias. empezó a hablar de primarias, El crowdfunding, o sea, el crowdfunding, Podemos hablaba de, que eso es otra, yo eso hablo bastante en el libro el del de la dinero, pasta, sí, sí. del dinero, de todas, o sea, las zonas grises de los microcréditos y tal, de cómo se montaba aquello, que si las tarjetas, Laika Móvil, ahí era una historia. Bueno, y Sánchez hace en las campañas de 2017 el crowdfunding, que luego nunca supimos, nunca sabemos, quizás algún día sabremos quién metió el dinero, porque estaba Santos Cerdán controlando la caja, Coldo controlando las papeletas y otro que está ahora investigado también aquí en Madrid, controlando los nombres de los que donaban. O sea, Mm. digamos, no era exactamente No, no, las no, personas más no limpias eran del técnicos de mundo. Hacienda. ¿Sabes? O sea, Es que es la polla, tío. claro, pero hay, mira, estoy de acuerdo, o sea, todo el mundo dice, no, pero los mecanismos internos del Sí. PSOE, o sea, el PSOE está con su sanchidad, ¿no? O sea, Sánchez lo controla todo, no hay mecanismos internos para quitarlo, en el Congreso tampoco, porque los socios le siguen apoyando, él tiene las prerrogativas gubernamentales como para disolver las Cortes, que es oye, una cuestión constitucional, es su poder y punto pelota. Es cierto, pero hay un poder interno, invisible, que no se ve y que se puede activar generando un tipo de desgaste que sí acabaría con Pedro Sánchez, y este poder se llama guerra sucia. Sí, las filtraciones. Son las filtraciones, el goteo, el tambor, o sea, un ritmo constante, bam, 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 de, Con la mujer, con la familia, con claro. lo que más jode. Y lo que estamos viendo últimamente a mí me lleva a pensar que quizás estamos entrando en ese tipo de dinámica, porque lo que está pasando con el tema de la mujer, del suegro y tal, era algo bastante conocido, es verdad que nunca había explotado. No lo Es había hecho, sí. como un volcán que había estado ahí durmiendo mucho tiempo y que de repente pues se acaba de tener un Mm. estallido. Y me da la sensación que hay muchos sectores del PSOE que están ya en ese tipo de situación. Ahora, la capacidad de resistencia de Pedro Sánchez también es un factor que hay que contar, pero no sé, o sea, en democracia se supone que nadie es eterno, ¿no? Digo yo, o sea, o tenemos que esperar que se Bueno, acabe apagando en la cama como un viejo conocido de este país. Es que, claro. bueno, pues te voy a hacer la última pregunta porque me tengo que ir. Errejón acaba, como todo el mundo sabe, acaba. Es el cazador cazado por su propio cepo. Él dice esto del Me Too, esto de que las denuncias, de que los testimonios ya basten para cargarse a gente. Entonces su caída aparatosa, Pero fíjate, o sea, su caída gloriosamente poética, sí. posiblemente una de las personas más tontas del mundo, que es Elisa Mouliá, que cada vez que habla sube el pan, ¿no? Sí, pero lo de Mouliá es de la punta del iceberg, o sea. Bueno, es la que se ha tirado a la piscina por estupidez. Claro, O esto sea, empieza con los testimonios de Fallarás, de su. claro, él no, Fallarás que puede ser un agente de Podemos perfectamente. puede ser, o sea, no hay que olvidar hechos. Podemos proponer a Fallarás al mando de la televisión española. O sea, esto es un hecho. Y hay una relación muy cercana entre Fallarás Irene y Irene Montero, Montero. Se muy apoyan cercana. en las redes y tal, y Fallarás está en grupos de feministas y tal. Y Fallarás es la que publica, nada más y nada menos, que todos los testimonios anónimos, como dicen ellos, no son denuncias, sino son testimonios anónimos de estas supuestas mujeres, porque son anónimos, que cuentan, relatan, ¿no? Todas estas noches y estos momentos de tensión con Íñigo Errejón. Pero tú fíjate, o sea, que cuando el Yo sí te creo, o sea, el Yo sí te creo llega, aunque tú lo has dicho antes, o sea, él entiende que hay un movimiento callejero y lo coge. Entonces está el tema de la manada, hay las protestas estas espontáneas con el tema de la manada, luego está el 8M, todas de negro, las mujeres, además en los En periódicos, esto noviembre el Me Too. se compra de forma tremenda. Yo recuerdo de trabajar en los periódicos y la huelga de periodistas que se vestían de negro, Sí. que era algo francamente muy curioso. Y, pero claro, o sea, cuando en el momento del Yo sí te creo, yo creo que si hiciéramos un sondeo a todos los hombres de este país, o sea, yo creo que, en fin, es que, claro, llegaba a un nivel en el que casi todos
podríamos ser culpables de algo, Claro. de haber robado un beso en el instituto, de no haber pedido permiso a tocar, yo qué sé, la mano, porque claro, luego estamos hablando de estas cosas, que son las cosas normales, Sí. no las... Y luego, claro, y luego ocurre lo que ocurre en Castellón, donde el año antes, a Errejón, de cuando él dimite, donde en cambio ahí sí que hay tocamientos de otro tipo, presuntos. Que le arrima la Con- cebolla a una en un concierto, creo que es, ¿no? ¿O cómo Bueno, es? parece que hay tocamientos en un concierto, una sala de música y tal, con mucha gente apretada. Es verdad que aquello luego no sale a la prensa, no sale a la prensa, ¿por qué? Porque si no hay una denuncia formal, la prensa, esto hay que decirlo, o sea, aquí en términos de deontología profesional, o sea, tú no puedes publicar algo porque de repente en Twitter hay un hilo de Twitter de una persona que dice, señalando a la persona que sea, oye, que está hecho, ya, pero si tú no denuncias... Pero cuál era el problema? Digamos, el efecto de la perversión de este discurso es que había llegado a un nivel tal que decían que una mujer acosada o que había sufrido agresión no podía ir en comisaría a denunciarlo porque aquello no era un espacio seguro de feminismo. No, hay que ir con Y, fallarás. y claro, y el único espacio seguro, ¿cuál era? Efectivamente, el partido político o los foros como efectivamente las redes sociales, que eran los únicos espacios seguros. Y al fin y al cabo, claro, es un arma arrojadiza y es un principio de falta absoluta en fin, de pruebas y de consistencia de una acusación, que es lo que luego lleva a Errejón a la dimisión. Pero si él a ti te dijo, yo no tengo nada que ocultar, eh, lo normal es que cuando tú tengas, digamos, esta batería de denuncias anónimas, digas, mira, todo esto es falso, yo no voy a dar un paso atrás, o sea, que alguien diga, demuestre que yo he hecho algo equivocado. Y luego entra el tema, entra Mulia, yo creo que Mulia, esta es mi teoría, yo creo que ella eh, sale motu propio, o sea, cuando hay todas las denuncias, ella, que es un poco lo que ella también cuenta, ¿no? También en estas grabaciones que están saliendo ahora del móvil y tal, ella dice, bueno, es que yo vi todas estas mujeres, pensé, esto yo lo he vivido, quiero contarlo, y es la primera que pone nombre y apellido, ¿no? En una denuncia formal. Primera y única. Primera y única. Ahora ahí habría que saber si también, también eso es motu propio o si detrás pudo haber algún tipo de empujón, por así decir, o respaldo, quizás políticos, una mano morada, por así decirlo, para decirle, oye, que esto siga, o sea, que se vaya a judicializar y que por lo tanto, digamos, no acabe esta polémica en una dimisión de Errejón, punto, ya está. Me extrañaría porque la han dejado sola. Porque no te olvides que cuando ocurre lo de Errejón, desde Podemos lo que acusan es al sector de Yolanda, porque ellos están en la pelea Claro, política, el sector de de Yolanda Díaz, ocultarlo. de ocultarlo. Es decir, vosotros lo sabíais y lo habéis escondido. Y Entonces, casualmente luego van a por Monedero claro. para decir que Podemos ha hecho lo mismo. Bueno, esto luego yo creo que sale también de forma algo caótica, no te creas a veces, no siempre hay un diseño político, a veces hay situaciones coyunturales donde sí la política intenta encauzar el río por Mm. donde mejor le interese. Entonces, claro, pero, y ahora, claro, la gran pregunta es, ¿y qué será de Íñigo Errejón? O sea, con el caso Mulier. O sea, imaginémonos, por ejemplo, yo creo que lo más probable es que a nivel judicial Lo absuelvan. lo absuelva, que eso acabe por lo menos en un archivo. Ya veremos si en denuncia falsa, no creo quizás No, eso no pasa en tanto, España. pero será como, bueno, carpetazo fuera. Entonces, ¿qué? O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, ahí será un lavado de cara, se podrá limpiar su nombre y tal, o no? O sea, estamos delante de un cadáver definitivo de la política o vamos a ver una eterna resurrección, sería la cuarta. Pues lo bonito sería que ahora regresara un Errejón basado, ¿no? Ahora viene un Errejón como hablar de las denuncias falsas, del cáncer del feminismo, ya sería el nuevo Eso giro, sería ¿no? el Armagedón de todo, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, el Rejón Bola, el Rejón de Vox, ¿sabes? Como, sí, el Red Hitler sería lo más bonito. O sea, digo, pues, por fantasear, no sé qué puede. Yo creo que una cosa que nos ha enseñado Podemos, y tú lo has contado como nadie en tus 4 libros, incluyendo el de Yolanda Díaz, es que la aceleración que han metido en los tiempos, todo lo Podemos, o sea, tú hablas aquí de la vieja guardia, la nueva guardia, los veteranos. Son 5 años, ¿no? Al final, todo el proceso hasta que Rejón sale, ¿no? Son 5 años de 2014. Es que viven a la velocidad de los perros, ¿no? ujú. Entonces yo creo que una cosa que nos ha enseñado todo esto,
incluido el viraje de Sánchez. Es que no podemos saber lo que va a pasar. Cualquier cosa es posible con estos personajes, ¿no? Precisamente porque son personajes, Errejón devorado por el suyo, pero veremos a ver Sánchez. Mm, No sé, gente que nunca ha dicho la verdad, mm. que siempre tenía otro motivo para decir lo que estaba diciendo, para movilizar lo que estaba movilizando. Al final es Ya el veremos. espejo lo que les destruye siempre, ¿no? Efectivamente, el narcisismo también. O sea, la proyección de su imagen que se los acaba devorando y es un elemento de la política de hoy, ¿eh? O sea, que Total. todos esos protagonistas efectivamente acaban en tragedia, al menos de momento. A ver si el país aguanta toda esta tragedia. Bueno, y tú que lo cuentes. Muchas gracias. Bueno, muchas Os gracias. dejo los libros de Luca, este es el último, os dejaré los 4 en la descripción para que los compréis cómodamente y los leáis este verano porque vale la pena. José está sentado a mi lado. ¿Quieres decir algo? Gracias, Luca, por dejarme traer al gato, tío. Ah, sí, es que te ha gustado, te veo... No, gracias por dejarme traer mi gato. Sí.